El dolor crónico es energía espiritual obstruida, reflejada como dolor en el cuerpo. Se podría llamar una pena en el corazón. El espíritu es lo mejor que hay en nosotros, nuestro portal a todo lo que es bueno y esperanzador. Algunas de las cualidades esenciales del espíritu son amor, expansión, generosidad, creatividad, imaginación, posibilidad, franqueza, crecimiento, flujo y propósito. Una persona sensible puede estar extraordinariamente sintonizada con sus cualidades espirituales, pero puede sentirse incapaz de expresarlas en lo que parece ser un mundo severo, crítico e hiriente. Como resultado de traumas, una persona sensible puede desarrollar dolor crónico como respuesta emocional a una creencia restrictiva alrededor de la cual parece encogerse todo su ser. No puedo expresar lo que realmente siento, no puedo ser quien realmente soy, no soy lo suficientemente bueno o buena. Para llegar a importar o tener significado en el mundo, para tener paz interior y para justificar el cuidarme, debo permanecer enferma o enfermo. De una manera ilógica, de intuición inconsciente, este es un enfoque de autoprotección. El cambiar creencias y elecciones puede liberar al espíritu y sanar el cuerpo. Tener una enfermedad puede tener un propósito poderoso en la vida de un individuo. Tener dolor, incluso incapacidad, para algunas personas, les hace posible estar en el mundo con más poder y presencia de lo que pensaban que podrían tener de otro modo. Hazte la pregunta, ¿qué propósito positivo tiene esta enfermedad en mi vida? Seguramente esta pregunta evocará una mirada perpleja inicialmente y la insistencia sincera que deseas de todo corazón estar libre de esta condición. Una persona empieza a darse cuenta de que padecer, por ejemplo, de fibromialgia o fatiga crónica u otra condición debilitante, de alguna manera lo mantiene a salvo o le permite decir no, cuando no se sienten capaces de fijar esos límites ellos mismos. O la enfermedad les permite emplear su tiempo haciendo lo que ellos quieren hacer en lugar de cumplir con las expectativas de otros, los deberías. A menudo esto incluye asistir a clases, leer libros de autoayuda, meditar, hacer yoga, caminar por el bosque. Había una esposa de un pastor que decía, si no tuviera fibromialgia, tendría que ser la esposa del pastor. Siendo una persona sensible, era muy tímida y no le gustaba estar en grupos. Era muy doloroso para ella ser la esposa del pastor, y con fibromialgia no tenía que serlo. También, si me sanara, agregó pensativamente, tendría que realmente enfrentarme a nuestra relación. De esta manera no tengo tiempo ni atención para pensar en ello. Podríamos imaginar un diagrama, un círculo interior, como una especie de jaula de memorias y creencias y sentimientos, síntomas, que tienen preso al espíritu expresivo de la persona. Hay varias estaciones alrededor del círculo, para los distintos aspectos del problema. Incluyes un recuerdo que te trae dolor cuando piensas en ello, sentimientos, síntomas y comportamientos, y creencias negativas acerca de ti mismo que surgieron de la experiencia temprana o reciente. Los sentimientos y síntomas se ven como mensajeros que intentan llamar tu atención. Esos mensajeros tienen un propósito positivo. El propósito positivo abre hacia un círculo exterior, una visión más expansiva de lo que es posible, como si la puerta de una jaula se abriera y se permite a alguna parte interior que había estado encogida dentro de ella dar un paso adelante y respirar, y además moverse. Aquí puedes tomar decisiones y hacer elecciones basado en lo que parece correcto o interesante o divertido para ti en lo personal, en lugar de seguir las reglas de los demás. Aquí está la verdad más profunda sobre ti, y cuando reflexionas sobre tu vida, te das cuenta de que esta maravillosa calidad
ha estado activa en ti durante toda tu vida. Es quien realmente eres. Ahora puedes dirigirte en una dirección de sanación, guiado por lo que parece correcto. Este mapa es una receta para recoger información que puedes utilizar para ti mismo o para tus clientes. Inspecciona un asunto de tu vida y responde a lo que surge en cada uno de los siguientes 8 aspectos de ello. Recopila todos tus recuerdos, pensamientos, síntomas, sentimientos y creencias que sean relevantes. Sé consciente del propósito positivo de estos mensajeros internos. Es importante seleccionar una experiencia específica que fue retadora o dolorosa, y es buena idea darle un título. Crea el título a partir del peor momento del recuerdo. La importancia principal del título es ser un espacio de información, un detonador. Lo que importa es que cuando piensas en ello, verdaderamente sientas una respuesta física en tu interior. Aunque tu mente quiera volverse teórica o explicativa o creativa con esto, o puedes pensar, no sirvo para esto, deja que tu cuerpo hable en esos momentos. Quédate con lo que provoca la respuesta interior más fuerte. Evalúa la intensidad de tu respuesta interior en una escala del 0 al 10, de la manera que a ti te guste evaluar la intensidad. Cuando hayas completado el mapa, utiliza todo lo que contiene en tu sesión, agregando cualquier pensamiento, sentimiento o imagen que intuitivamente surja. Puedes reutilizarlo las veces que quieras, hasta que ninguna de las estaciones del mapa haga surgir un pensamiento o sentimiento negativo. El siguiente paso sería pensar en experiencias particulares y específicas de tu vida, especialmente eventos de la infancia, cuando ocurrió algo que te hizo sentir y pensar de esta manera sobre ti mismo. Puedes enfocarte con precisión en las experiencias que te han lastimado tan profundamente y disolver el dolor y las creencias que llegaste a tener acerca de ti como resultado. La mayoría de nosotros no tenemos problema alguno para encontrar recuerdos dolorosos, pero tendemos a culparnos a nosotros mismos por lo que nos sucede. Pensamos, soy demasiado sensible. Algo está mal en mí. Debería poder dejar pasar esto como si nada. Si te sientes abrumado por lo que sucede en tu vida y cómo te sientes al respecto, te dejo estas preguntas poderosas y evocativas que te ayudarán a ser específico. Pregunta: ¿qué fue lo que te rompió el corazón? ¿Cuándo se murió algo en ti, o se bloqueó, o se apagó? Escribe o grábate hablando de tus experiencias. Luego toma cada una de las frases de tu historia o tu diario que tenga carga emocional para ti y conviértela en una secuencia para hacer EFT o tapping. Profundiza más. ¿Qué fue lo que perdí como resultado? Una experiencia dolorosa nos puede hacer sentir que hemos perdido nuestro sentido de conexión, de encajar, de seguridad, de paz, gozo, integridad, entereza. Haz tapping por esta profunda pérdida. Agrega palabras a la segunda parte de la frase preparatoria que expresen el honrarte a ti mismo por lo duro que has sido y que te comprendes e incluso que te perdonas. Siempre has hecho lo mejor que podías. Agrega algunas frases de yo elijo. ¿Qué estado interior te gustaría elegir en lugar de cómo te sientes ahora? Aquí hay algunas frases evocativas adicionales que te ayudarán a acercarte a las experiencias claves de tu vida que piden sanación. ¿A qué me recuerda este evento o esta sensación? Si pudiera vivir mi vida de nuevo, ¿qué persona o evento preferiría saltarme? ¿Cuándo fue la última vez que lloré y por qué? ¿Quién o qué me hace enfadarme y por qué? ¿Cuál ha sido mi mayor tristeza o lamento? ¿Qué me falta para mejorar mi vida? 3 miedos que preferiría no tener.
¿Qué cosa desearía nunca haber hecho? Tus respuestas a estas preguntas te ayudarán a encontrar experiencias específicas y aspectos para hacer tapping. Las experiencias dolorosas son sentidas más profundamente por una persona sensible, sobre todo en la niñez. Las experiencias dolorosas conducen a creencias acerca de quiénes somos y qué es posible para nosotros en la vida. Puede que no sea posible o seguro expresar el enojo, la tristeza y miedo y la vergüenza que sentimos durante y después de estas experiencias dolorosas. Estos sentimientos se guardan o se tragan. Estos sentimientos guardados surgen después en nuestras vidas como dolor y enfermedad emocional y física. Las personas en nuestras familias, quienes nos maltrataron, lo hicieron porque así fueron tratados ellos, y esas fueron las creencias y los sentimientos que ellos mismos adoptaron. La tendencia a replicar esas creencias y esos sentimientos se pasa de generación en generación en la familia. El miedo a hacer frente a esos sentimientos poderosos nos impide emprender un viaje de sanación. Nuestra sanación personal puede sanar a la historia familiar entera. Sanar la historia de nuestra familia va por el camino que lleva a sanar el mundo. Simplemente pensábamos que teníamos que empezar por sanar el mundo, para que pudiera ser un lugar seguro para nosotros, y eso ha sido bastante agotador. Aunque me preocupa el ser demasiado sensible, quiero profundizar y expandir mi sensibilidad de maneras poderosas y maravillosas. Elijo aceptarlo como un honor y aprender a compartir mis conocimientos de manera que ayude. ¿Has escuchado alguna vez que alguien dijo: «Ay, eres demasiado sensible, toma las cosas tan en serio, deja que el tema te resbale»? ¿Por qué no puedes simplemente soltarlo? Y quizá incluso: «¿Qué te pasa? Eres una llorona». Probablemente pensabas que tenían razón. Debe ser que hay algo mal en mí. De hecho, el ser sensible es un temperamento emocional. Las personas con este temperamento también son extraordinariamente sensibles a la belleza y a la espiritualidad. Y todas tienen el ansia de ser un buen guardián del planeta. Si escuchas esto y dices: «Sí, ese soy yo», tú eres la ayuda que llega, bien seas sensible tú mismo, o si eres pareja, estás trabajando con, interactuando con, o eres padre de una persona sensible. Los pacientes con dolor crónico empiezan con un sistema altamente sensible, desde que nacen, temperamentalmente. Entonces, cualquier tipo de dolor crónico, sea físico, emocional o mental, tiene que ver con lo que creemos acerca de nuestra experiencia. Las creencias restrictivas crean una disrupción en el campo energético del cuerpo. El EFT nos puede ayudar para neutralizar estas creencias limitantes. Empezando con el punto karate o el punto sensible, utiliza las siguientes frases preparativas. Aunque me preocupa el ser demasiado sensible, siento las cosas tan profundamente. Estoy tan abierta a las emociones de los demás. Es fácil lastimarme y disgustarme. No me gusta el conflicto. A veces me resulta difícil dejar de sentirme triste. No puedo ver las noticias ni películas tristes o violentas. Me deprimo fácilmente. Llego a sentirme agobiado. Me amo y me acepto completa y profundamente, aunque no aguanto la muchedumbre. No soporto los ruidos fuertes. No me gustan los ambientes alborotados. Quisiera ser más fuerte y que pudiera dejar que las cosas me resbalaran más fácilmente sin afectarme. Creo que mi sensibilidad es una debilidad. Creo que algo falla en mí. Es culpa mía. Quisiera que las cosas no me molestaran tanto. Quisiera que mis emociones no fueran tan obvias para los demás. Quisiera poder soltar las cosas y no preocuparme tanto. Escondo mi sensibilidad de los demás. Me amo y me acepto completa y profundamente.
¿Qué te dice la gente acerca de tu sensibilidad? Haz tapping sobre. Aunque la gente dice, y ahí pronuncias lo que dice, me amo y me acepto completa y profundamente. ¿Cómo te hace sentir? ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? Haz tapping sobre los sentimientos y la emoción en tu cuerpo. ¿Qué llegaste a creer de ti mismo como resultado? Haz tapping sobre tus creencias. Elige un incidente inquietante específico de tu vida, conectado con el ser sensible. Haz una película o una historia interna respecto al incidente específico. Ponle un título. Toma nota de los detalles, claro, borroso, movimiento, inmóvil, con sonido, silencioso, etc. Ahora haz tapping. Haz tapping sobre el título. Aunque tengo esta historia de... Escribe el título de tu historia. En mi cuerpo, acerca de ser sensible, me amo y me acepto completa y profundamente. Haz tapping mientras observas cómo se desarrolla la historia. Haz tapping sobre las partes más difíciles. Haz tapping sobre todos los aspectos. Toma nota de lo que ha cambiado después de hacer tapping. Y celebra tu sensibilidad. Usa EFT para realzar, expandir, agrandar y profundizar tus dones. Vamos a empezar con esta lista para hacer tapping, que enmarca todos los problemas que experimentamos a causa de nuestra sensibilidad, y reenmarcarlos como nuestros dones. Encuentra las mejores palabras para ti mismo, palabras que encajen contigo y suenen bien para ti. A lo mejor te gusta usar superlativos, a lo mejor tienes maneras más profundas o espirituales de expresar lo que verdaderamente es lo mejor, lo más hermoso y magnífico de ti. Anímate, utiliza tus mejores palabras, las que te iluminan por dentro. Haz tapping utilizando los puntos normales del EFT, pero en lugar de decir aunque, inténtalo diciendo sobre todo porque. Elimina las viejas frases entre paréntesis abajo y reemplázalas en cada caso con lo que sigue. Especialmente porque me preocupa ser demasiado sensible, me encanta ser tan sensible. Elijo profundizar y expandir mi sensibilidad de maneras maravillosas. Especialmente porque siento tan profundamente. Tengo esta fabulosa capacidad de sentir profundamente. Elijo aceptarlo como un honor y aprender a compartir mis conocimientos de manera que ayuden. Especialmente porque creo que mi sensibilidad es una debilidad. Me gusta ser sensible. Elijo amar y apreciar y honrar esta poderosa cualidad, con la que he sido bendecido y que es capaz de transformar al mundo. El mundo necesita lo que puedo ofrecer. Estoy lista para hacer más, especialmente porque creo que algo falla en mí que es culpa mía. Creo que soy una buena persona. Elijo abrirme a lo que en el fondo de mi corazón sé que puedo ser. Amo y aprecio y honro este ser precioso que soy, especialmente porque quisiera que las cosas no me molestaran tanto. Soy feliz por ser tan perspicaz. Elijo confiar en el universo para manejar los problemas y utilizo mi conciencia y mi energía para hacer algo importante en este mundo al que tanto amo. Sigue haciendo tapping empezando con la frase especialmente porque. Especialmente porque tengo este maravilloso regalo de poder pensar y hablar en imágenes abstractas y conceptos profundos. Elijo profundizar y fortalecer mi habilidad de ser un ingeniero y utilizar mi habilidad de manifestar aún mejor para que la bondad que percibo tenga un espacio en donde vivir en este mundo. Especialmente porque ser cooperativo y diplomático es tan importante para mí, elijo romper las reglas que no funcionan para mí y establecer reglas nuevas que se acoplan a mí y que siguen honrando la integridad e intenciones
de los demás, especialmente porque anhelo relaciones profundas y significativas. Mi primera prioridad es crear y mantener una buena y satisfactoria relación conmigo mismo, especialmente porque valoro el crecimiento personal, la autenticidad y la integridad. Elijo descubrir mis propias fortalezas y excelencia y hacer todo lo posible para aumentarlas, especialmente porque, por dentro, soy profundamente amorosa. Elijo cuidarme tanto a mí misma como cuido de... Escribe el nombre de quien cuidas. Especialmente porque estoy tan profundamente comprometida con lo positivo y lo bueno. Elijo honrar este compromiso conmigo mismo. Especialmente porque tengo la misión de traer la paz al mundo. Elijo la misión de traer la paz a mi propia vida. Especialmente porque tengo una fuerte moralidad personal. Elijo plantarme firme en mi poderosa vida propia. Especialmente porque a menudo hago sacrificios extraordinarios para alguien o algo en quien creo. Elijo ahora a mí misma. Especialmente porque tengo una buena imaginación. Elijo encontrar maneras sorprendentes de traer la magia a mi vida donde antes solo había misterio. La evolución misma depende de lo bien que logre hacerlo. Especialmente porque creo que soy inusual y única. Elijo defenderme y expresar quién soy yo con amor y con un corazón ligero. Nadie puede resistirse a eso. Por supuesto, te estarás dando cuenta de que no tienes que aplicar estas frases únicamente a los asuntos de sensibilidad. Aunque estoy triste y enojada, y me duele todo el cuerpo, sé que merezco algo mejor. No tengo que ser un volcán para defenderme. En cualquier momento en que te sientas enojada o irritada, los sentimientos están conectados a tu vida interior y a toda tu historia por una fina telaraña de asociaciones que conducen de regreso a tu niñez y más allá. De hecho, podrías decir que el pequeño incidente que atrajo tu atención es la más reciente manifestación de una historia que se ha repetido en las vidas de tus antepasados de alguna manera durante muchas generaciones. Pues bien, piensa en algún dolor que tienes, físico o emocional, y ahora piensa en una ocasión reciente cuando te enojaste o sentiste irritación por algo que pasaba en tu vida. Quizás la conexión entre el evento y los síntomas en tu cuerpo y tu comportamiento es obvia, o quizás no. De cualquier modo, esta es la esquina de la red de pescar que jalaremos para descubrir qué hay atrapado en ella. Escuchemos las palabras de una mujer sobre su historia de dolor e ira. Esta es una lista de lo que ha surgido para mí a través del tiempo como síntomas: migrañas, dolores de cabeza, problemas menstruales, dolor en la cara, dolor en los músculos de mis mejillas, dolor en mis dientes, dolor en mi mandíbula, linfas en las articulaciones del cuello y brazo. He tenido dolor en el estómago, la espalda y los glúteos. Cuando estoy sentada durante mucho tiempo me dan calambres en mis piernas y pantorrillas. Antes mis pies me dolían mucho, pero ahora no tanto. He tenido problemas para dormir, síndrome de colon irritable, pérdida de líbido. Tengo un temperamento y un cuerpo muy sensibles. Siento que mi cuerpo me traiciona, no coopera. Hay cosas que quiero hacer y no coopera. Estoy enojada con mi cuerpo. Mi hermano se casó con una mujer y tiene 2 hijas con un talento excepcional. Mi hermana mayor tenía una voz preciosa. Me invitaron a una actuación suya para escucharla cantar, y lo hizo maravillosamente. Mi hermano no se cansaba de decir lo maravillosa que era ella. Y yo pensé, si no salgo de este cuarto voy a empezar a gritar. Tuve que marcharme. Estaba pensando, ¿por qué diablos nunca me alentaste a mí? ¿Por qué nunca me apreciaste? Nadie en mi familia me alentó a hacer nada. Yo también puedo cantar. Mis hermanos eran los dioses en la familia. Ellos lo recibieron todo. Sentí tanto enojo y lamento, lloré todo el camino a casa.
Debería haber sido yo. Es como si me lo restregaran por la cara. Jamás podré volver a salir a verla cantar, o ver que cualquiera de mi familia reciba reconocimiento. Cuando guardé una lista de todas las cosas que me hacían enojar para hacer tapping o FT, vi que mi lista era muy larga, y luego me enfadé conmigo misma por estar enfadada. Finalmente renuncié a mi trabajo el año pasado porque siempre estaba enfadada con mi jefa. Dejé a mi familia en una terrible situación financiera. Si ella no hubiera sido una gerente tan horrible, yo habría podido aguantar mi trabajo. Le escribí una carta mordaz. Me sentía mejor durante un rato. Por supuesto que nunca se la envié. Siento enojo conmigo misma por no haber encontrado la forma de soltar mi ira. Me entristece estar triste. Debo tener cuidado, pensando que ya no tengo derecho de estar enojada y triste. Ahora me siento culpable si no estoy feliz y alegre por tener este trabajo. Siento que debo estar feliz y animada para mi esposo. Me enfadé por no poder soportar el trabajo. Debería ser capaz de hacer este trabajo. No soportarlo sería un fracaso según mi familia, un signo de debilidad. Debería ser capaz de dejarlo resbalar, no permitir que me moleste. Esa es la filosofía con la que me criaron. Si te lastimabas, ¡ay! No es tan malo, aguántate. No le dije a mi papá que había renunciado porque él me consideraría una fracasada. Ahora, después del trabajo que hemos hecho, todo el tapping, sé en mi corazón que el fracaso verdadero habría sido el quedarme en ese empleo. Una de las cosas más difíciles de este trabajo de sanación es que realmente es un trabajo duro. Es pedirle a la gente que realmente mire sus heridas, sienta otra vez ese dolor. El hacer tapping nos permite deshacernos del enojo si logramos enfocarnos en lo que lo había provocado. Entonces, puedo soltar el enojo. No se puede explicar, simplemente te hace sentir mejor. Al deshacerme del enojo me siento más relajada. Guardo tensión causada por la ira en mi cuerpo como un muelle enrollado. Literalmente puedo sentir cómo la tensión sale de mí y puedo respirar y relajarme. La otra cosa que hace para mí el hacer tapping es esta frase: aunque lo que sea, me amo y me acepto profunda y completamente. He tenido un profundo efecto sobre mi propio sentido de valía. He llegado a apreciarme, reconocerme, apreciar mi propia inteligencia. El FT instala esta frase en tu sistema de creencias. De alguna manera se mete en tus células. Utiliza estas afirmaciones, o mejor aún, inventa las tuyas propias. Es aceptable y seguro permitirme experimentar este enojo, y eso no significa que sea una mala persona. Estoy eligiendo resistirme a mi historia habitual acerca de este dolor, y eso tampoco significa que sea una mala persona. Eso no significa que sea una mala persona. Son tan solo pensamientos y no tengo por qué creerlos. Eso no significa que sea una mala persona y puedo seguir adelante y sentir lo que siento de todas las maneras. Quisiera que las cosas fueran diferentes y eso no significa que sea una mala persona. Me amo y me acepto lo suficiente para que mis síntomas ahora se puedan marchar. Me amo y me acepto lo suficiente para que yo pueda tan solo sentir lo que está equivocado y estar bien con eso de todos modos. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Me honro a mí mismo por lo duro que ha sido esto. Puedo renunciar a lo que pensaba que sabía y abrirme a una verdad más profunda acerca de mí. Soy mejor persona de lo que creía. No es necesario ser un soldado y endurecerme. Es aceptarme y sanarme.